La tensión en el hemiciclo se palpa desde el primer segundo en que Gabriel Rufián toma la palabra. No camina al estrado por azar ni para buscar titular fácil. Sabe que enfrente tiene a uno de los nombres más respetados y temidos del socialismo español, Felipe González. Pero también sabe que no se trata de una discusión entre generaciones, se trata de un choque moral. Y sale dispuesto a que su voz resuene al fondo del Parlamento. Rufián habla con ritmo contenido, sin estridencia. Empieza por contextualizar, sin mención directa, sin frases calculadas, sin personalismos gratuitos. Y de pronto, tras una sucesión de argumentos sobre políticas de Estado, del papel de España en Europa, de la insuficiencia de ciertas reformas, llega la frase. No es una cita, pero suena a sentencia. Señor González, cuando usted hablaba de modernizar el país, muchos entendimos que hablaba de derechos, pero lo que estamos viendo es cómo esos derechos se privatizan bajo la tutela del mercado. ¿Esa modernización era para todos o solo para los de siempre? La cámara enfoca a Felipe, cejas arqueadas, mirada alerta. Intenta sostener un gesto neutral, mezcla de sorpresa estratégica y desprecio condicionado. Durante ese segundo, el recuerdo de su mandato, tren de alta velocidad, integración en Europa, apertura económica, también choca con la persistente desigualdad estructural que, desde entonces, no se ha consumado del todo. Rufián emplea esa frase como una palanca, no es personal, es política. Y golpea en un punto sensible. Lo relevante no es solo la calidad de quien pronuncia la frase, sino la oportunidad. Porque lo que hace Rufián es poner en evidencia una contradicción histórica. Se prometió bienestar, cambio, luz. Y se entregaron sociedades nuevas, consumo, crecimiento, al mercado. Y eso, para muchos, ha sido un resultado desigual que pregunta, ¿modernización o mercantilización? No pasa desapercibido. Entre los diputados socialistas se detecta incomodidad. No porque la frase sea injusta, sino porque cala. No es un ataque gratuito. Es la forma de decir que la generación de Felipe ya no está en la vanguardia de la garantía social, sino más bien en el terreno del confort neoliberal. Y eso, para muchos de sus votantes históricos, ya no encaja. Felipe González abre la boca para responder algo sobre el contexto de los años 80, sobre transformaciones profundas, alianzas europeas, pero su voz suena antigua, algo fuera del foco. Como si la frase de Rufián lo hubiera realojado en un lugar incómodo, ya no podía hablar del pasado sin reconocer sus consecuencias. Y por eso la réplica que prefiere es una bonanza genérica, un viva la Constitución, un España ha ganado peso, palabras que ya no bastan. La hemiciclo queda en silencio. Porque hoy esa frase ha marcado un antes y un después. No hay aplausos, no hay sprints mediáticos, sino una impresión más grave, más profunda. El resumen moral no es un insulto. Es un deslizado incómodo, modernización para todos o para los de siempre. Y esa pregunta resonará más allá de las bancadas, en las casas, en las tertulias y en las reflexiones políticas. Y después, Rufián añade, no critico su trayectoria, señor González. Critico lo que hoy confundimos con progreso. Es fácil mirar al pasado y olvidar que en cada bien que se construye, otros quedaron atrás. Breve. Certero. Como una puñalada amable. Y en ese silencio sostenido, la lección está servida. Los debates políticos actuales no pueden ignorar el coste social de la modernización. Y si Felipe no responde con esa mirada crítica, a esa frase solo puede seguirle un eco de vacío. Felipe González respira hondo, recompone su gesto y lanza una respuesta donde habla de reforma, de Europa, de derechos conquistados. Pero ya no es suficiente. Porque la frase, esa frase contenida, no pide discurso. Exige coherencia presente. Y precisamente eso es lo que pone al Partido Socialista en alerta. El discurso progresista ya no puede ampararse solo en logros históricos. Debe reconocer que la modernización del mercado dejó víctimas, y que hoy, como entonces, hay deuda social pendiente. Ese es el momento. Un segundo en que la política se hace pregunta y deja de ser declaración. Un instante donde una frase, sencilla y sin estridencia, desenmascara una grieta. Y donde Felipe González, gigante de la historia, se ve obligado a responder no desde el pasado, sino desde el presente. ¿Para quién fue esa modernización? La réplica de Felipe González, aunque articulada, parecía responder a una pregunta distinta. Hablaba de logros, de consolidación democrática y de haber integrado España en el corazón de Europa. Pero no abordaba el fondo de la acusación de Rufián, ese cuestionamiento al acceso universal a las consecuencias de esa modernización. Por un instante, las palabras de González parecían huecas, carentes de esa conexión con las personas que se han visto desplazadas por esa apertura al mercado. Rufián observaba con semblante sereno, casi didáctico.
Porque lo que estaba haciendo no era un ataque personal, sino una pedagogía política. Estaba enseñando al Parlamento y al país que ya no vale con glorificar avances sin reconocer sus efectos colaterales. Señalaba que la modernización no es neutral respecto a la distribución de la riqueza, es una opción moral, con ganadores y perdedores. Y quien lo niegue, está eludiendo su responsabilidad. La frase se convirtió en emblema de un debate urgente. El tiempo lo cambió todo. En los años 80 y los 90, la idea de modernizar España surfeaba el entusiasmo del cambio. Hoy, ese cambio convive con hogares endeudados, servicios públicos tensionados y desigualdad galopante. Por eso, Rufián no examinaba el pasado, recontextualizaba la modernización para exigir un presente justo. Entre los diputados socialistas, el impacto es evidente. Algunos asienten en silencio, reconociendo la grieta, otros evitan la mirada, incómodos con el foco. El PSOE se encuentra, por primera vez en mucho tiempo, frente a un espejo que refleja todos sus dilemas. Liberalización contra redistribución, rentabilidad contra cobertura social, presentación triunfalista contra narrativa de reparación. Fuera del Congreso, ese momento se convirtió en tema obligado de debate. Coincidencias en redes y en cafés. Personas nacidas en los 70 sentían esa frase como una revelación tardía. Sí, aquello era ilusionante. Pero también nos dejó sin casa y sin parque público, coincidían muchos. Ya no se hablaba solo de ideología, se hablaba de la experiencia humana, de la generación que había confiado en el progreso y ahora veía el precio. Ese es el poder de una frase, condensar historia, memoria y exigencia en un solo golpe. Rufián lo supo. Porque en un contexto en que la política parece acomodarse en la palabra vana, él reclamó sentido. Y lo hizo mencionando a una figura a la que muchos respetan, pero cuya trayectoria ya no implica inmunidad. Porque la palabra no la hace ilustre el apellido, sino la coherencia con el presente. Las consecuencias se desplegaron. Apareció en medios la frase en titulares destacados, con Vox y CS divididos entre defender la trayectoria de González y celebrar el golpe político de Rufián. Fue allí cuando se evidenció el punto clave. No era un ataque a Felipe como persona, era un llamado a reordenar prioridades. ¿Modernización para todos o solo para los de siempre? La respuesta a esa pregunta decide mucho del futuro político. Algo más cambió. La izquierda progresista comprendió que su narrativa debe tener más combinación de mirada histórica y compromiso actual. Que la modernización debe ir acompañada de red de protección. Que no basta decir progreso, hay que detallar, ¿para quién? ¿A qué coste? ¿Con qué garantías? Porque sin esa claridad, la frase de Rufián seguirá siendo necesaria como llamada de atención. Dentro del Congreso, la escena también generó efecto. Portavoces de Podemos lo emplearon en su turno, no para atacar a Felipe, sino para replantear la modernización europea, la transición ecológica y la justicia social. Esa frase empezó a trazar una brecha entre discurso nostálgico y demandas contemporáneas. Y la coalición parecía apremiar a recalibrar la política institucional hacia un modelo más solidario. A partir de allí, el propio PSOE comenzó a recoger eco. No en todos los rincones, no de manera uniforme, pero sí de modo perceptible. En algunas intervenciones se habló ya de regeneración, de revisión del lenguaje y de urgencia social. Porque mantener viva esa frase implica actuar. Porque en política, a veces, una sola frase es una puerta abierta a un debate demasiado postergado. Y ahí entra la oportunidad. A la izquierda progresista le corresponde recoger esa semilla. Traducirla en propuestas. Con vocación clara, limitar la mercantilización de los servicios esenciales, fortalecer el parque público de vivienda, garantizar derechos igualitarios bajo la bandera de una modernización para todos. Porque si no se conecta, la modernización sigue siendo una promesa en alza para unos pocos. Por eso el debate que creó esa frase no se cierra con más exposiciones. Se debe convertir en programa, ley, mecanismo de control. Se debe incorporar a agendas, comisiones, debates, docencias. Porque no basta decir nos preocupa, hay que demostrar que en cada sector, en cada propuesta, se concrete esa modernización justa y sostenible. Así, ese instante de hemiciclo, un silencio resonante, una frase certera se transforma en punto de inflexión. Porque convierte una apelación generacional en propuesta política. Y eso exige voluntad y disciplina. No es un momento para titulares, es el comienzo de un camino. La frase de Rufián no solo resonó en el Congreso, se transformó en detonante de debate público, mediático y político. Porque plantea una pregunta que trasciende partidos y generaciones. ¿A qué precio aceptamos el progreso? ¿A costa de derechos, oportunidades y justicia? Y esas preguntas tienen respuesta solo si se traducen en políticas concretas.
En las horas siguientes, los editoriales y columnas de opinión debatieron la frase sin citar a Rufián directamente. Hablaban de una punzada moral que cala más hondo que los discursos dominicales. Se mencionó que ese momento condensaba el dilema histórico del PSOE, modernización versus redistribución. Y se apuntó que esa tensión no puede resolverse con retórica nostálgica. Desde las fuerzas de izquierdas se levantó un consenso: no es suficiente replicar la frase gloriosa en redes. Hay que construir sobre ella. Hay que articular propuestas de vivienda pública, derechos laborales, fiscalidad progresiva, servicios públicos fuertes. Y sobre ello, presentar proyectos concretos, acompañados de un discurso pedagógico que recupere la noción de modernización inclusiva. La escena del Parlamento quedó registrada, y vídeos breves circularon en plataformas digitales: la frase de la discrepancia. Porque cuando un diputado capaz de citar sin citar logra sintetizar décadas de debate en un solo golpe, rompe la lógica del discurso prolongado. Simplifica, conmueve y obliga a repensar todo. Felipe González, por su parte, ya no responde con sus hábitos anteriores. No sale con el viento a favor de la historia. Responde con un tono más reflexivo, admisión de que la modernización debe ser revisada. No como un ejercicio de contrición, sino como un ajuste. Recuenta proyectos, habla de reequilibrios, pero ya no habla de él, sino de un sistema que él impulsó y que hoy exige corrección. Y ese cambio es relevante. Puede decidir si el PSOE se adapta a las nuevas expectativas o se sienta en el confort del pasado. Porque cuando el propio Felipe reconoce que la modernización ética también es democrática, está dando una señal poderosa. Pero aún debe demostrarlo. En paralelo, los partidos como Podemos, Más País y los nacionalistas vieron en ese instante una semilla de unidad programática: aprovechar esa frase para construir una agenda compartida. Y no desde la confluencia fácil, sino desde la necesidad de respuestas reales. Que esa chispa no se convierta en ceniza requiere más que declaración de intenciones. Para la ciudadanía progresista, la llamada es clara: no basta con emocionarse ante una frase brillante. Hay que acompañarla con acción, exigir leyes que limiten la privatización, reforzar los servicios públicos, instaurar controles sociales, empujar presupuestos participativos. No como gesto ritual, sino como forma de sostener la modernización con equidad. Y para los medios sociales, el desafío es evidente: que ese mensaje no se pierda en memes o eslogans instantáneos. Que se retome en debates sustantivos. Que se use para cuestionar cada medida presente y futura. Para recordar que hablar de innovación o modernidad sin redistribución es política incompleta. La frase de Rufián abre una puerta. Y como toda puerta, exige entrar, explorar, habitar. Esa es la tarea de hoy: reunir a quienes comparten esa sensibilidad. Para proponer políticas firmes. Para fiscalizar gobiernos. Para construir una narrativa que no olvide que la modernización no es fin, sino medio para el bienestar común. Y esa narrativa es responsabilidad de cada uno. No solo de políticos, sino de activistas, de académicos, de periodistas, de gente corriente que no se conforma con eslóganes vacíos. Que demandan seguridad, vivienda, salud, trabajo digno. Que entienden que la luz del progreso no se apaga cuando ilumina a muchos. Ese es el compromiso que exige el momento. No permitir que la frase de un diputado se consuma en encuestas. No dejar que la crítica se convierta en cliché. No vaciar la palabra de peso y contenido. Porque más allá del hemiciclo, la historia está atenta. La historia juzga la coherencia, no las consignas. Y la próxima vez que alguien hable de modernizar, habrá que preguntarle: ¿para quién esa modernización? Y si no tiene respuesta, no será modernización. Será falacia. Y será responsabilidad de toda la sociedad progresista señalarlo, exigirlo y corregirlo. Porque en política, una frase puede marcar el rumbo.